Muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente aquí en el Departamento de Derecho Económico Empresarial de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en un nuevo encuentro para tratar de discutir, debatir, aprender, conocer nuevos caminos y llegar a fértiles conclusiones luego del debate. En esta oportunidad nos encontramos con el fin de una investigación. Ustedes habrán visto, la convocatoria era para escuchar las conclusiones de una investigación que comenzó, yo creo, no me corregirán después la doctora Pérez Bustamante, empezó por allá por el 2018, cuando en el departamento convocamos a distintos profesores para que nos ofrecieran ideas a los efectos de hacer investigaciones de todo tipo. Hubo investigaciones del tipo el plano concursal, el plano societario, de los títulos de crédito, y esta vez hablamos del derecho del consumidor. Y hablamos del derecho del consumidor, de información básicamente que merece el consumidor, que necesita el consumidor. Recién contaba de un caso que se ha reproducido a través de los años, que es la falta de información en los manuales de automóviles en relación a defectos de fabricación, que son admitidos como defectos de fabricación, que pueden ser peligrosos o no, que pueden ser importantes o no, pero admitidos como defectos de fabricación, en todo caso deben ser informados al consumidor. Y la reproducción de esto, bastante común en la jurisprudencia argentina, bastante común en la actividad jurisdiccional, que los jueces deben acotar o intentar superar de alguna manera. En este caso nos encontramos con el marketing, que también es una forma de información, porque más allá de que el marketing sea una publicidad, sea necesario para atraer clientes, compradores, usuarios, el marketing también es una forma de información, necesaria para que el consumidor elija este o aquel producto. Por eso, la seriedad con que debe ser hecha esa publicidad, esa información que se emite al cliente. La doctora Laura Pérez Bustamante, que lidera como directora la investigación, voy a presentarla, es abogada, amiga, ante todo, doctora y postdoctora de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Recursos Naturales, docente de grado, posgrado y doctorado, investigadora del Centro de Estudios Interdisciplinarios de Derecho Industrial y Económico de la Facultad de Derecho de la UBA, el CIDE. Es autora de varios libros y muchísimos artículos, ejerce la profesión liberal, preside la Comisión de Derechos de Incidencia Colectiva de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, se desempeña como asesora en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y árbitro institucional del Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo. La doctora Pérez Bustamante va a repartir las cartas, va a repartir el esquema, el plano de la investigación, presentándonos sucesivamente a todos los investigadores, y luego al cierre, cuando terminemos, si podemos, si tenemos tiempo y no se nos corta el Zoom, haremos algunas consultas, algunas investigaciones. Lo que les pido es que el chat no lo manejen desde ahora, esperen que las sucesivas intervenciones de los investigadores concluyan, para que luego, una vez que la doctora Pérez Bustamante nos indique, poder hacer alguna consulta por el chat si nos queda tiempo. Y si no, cerraremos y nos despediremos. Querida Laura, adelante. Es todo tuyo. Muchas gracias, doctor Chomer. Buenas tardes a todos. Es un verdadero gusto contar con su presencia. Veo caras amigas, conocidas desde hace muchos años que no veía. Los quiero saludar con un afectuoso saludo, sobre todo un saludo post-pandémico que nos hizo tomar más conciencia de la gente que veíamos y que nos parecía natural verla, y que de repente tomamos conciencia que podíamos no volver a ver. Así que ver sus caras es gratificante. Y también es gratificante ver las caras de gente que no conozco y que se acercan por primera vez y confían y nos dan su tiempo para capacitarse, para escuchar, para pensar, para analizar. Eso es más que bienvenido e indispensable en cualquier sociedad que se precie de evolucionar. Quiero agradecer ante todo al doctor Chomer por la confianza depositada en mi persona como académica
para llevar adelante la investigación del Departamento Económico Empresarial en el área consumidor. Yo pertenezco a este departamento hace muchísimos años y realmente me honra que me haya encargado este tema que es realmente delicado y muy relacionado a lo que se ha dicho en Europa, que es la paz social. Hoy el derecho del consumidor nos atraviesa en todo ámbito de nuestra vida, aun cuando no queramos consumir. Y de eso justamente nos hemos ocupado en el transcurso de esta investigación, que llevamos adelante con un equipo de profesionales que son o bien egresados o bien cursantes de nuestro programa de actualización en Derecho del Consumidor Profundizado, de acá de la casa, que lleva este año ya 24 años de vigencia, parece mentira, 24 años ejerciendo este derecho desde la academia en esta casa de estudios. Y bueno, para mí es también un verdadero orgullo poder decir que alumnos o egresados, docentes, judiciales, de profesiones liberales, funcionarios públicos, profesionales independientes también, se dedican a esto hoy por hoy y dan su tiempo para investigar cómo mejorar nuestro sistema. Así que es un honor y un orgullo para mí presentarles a mis alumnos o a mis exalumnos, la doctora Pamela Santiago, el doctor Francisco Elizondo, la doctora Lorena González y la doctora Noelia Sogos. Hoy ellos nos van a hablar, no nos van a hablar de todo lo que llevó la investigación, porque son 2 años, pero sí nos van a hablar de las conclusiones a las cuales arribaron. La investigación está en imprenta en este momento, de la conocida editorial, que todavía no salió al público, pero sí vamos a hablar acá sobre las conclusiones en materia de necesidad de adecuación normativa en una serie de ítems, y vamos a ver comparativamente cómo se han trabajado en Europa, en Estados Unidos, y acá en Argentina, y qué podemos hacer desde el hoy con las herramientas que tenemos acá. Entonces, ya sin más, les voy a pasar con los protagonistas, con los chicos, como les digo yo cariñosamente, haciendo abuso de la diferencia de edad que tengo con ellos. Así que voy a pasarles inicialmente con Pamela Santiago, que es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la UBA, cursa el posgrado de Derecho del Consumidor Profundizado y la carrera de especialización en Administración de Justicia. Actualmente se desempeña como relatora en la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, tributario y de las relaciones de consumo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participó en la obra colectiva Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comentada, y como coautora del libro Marketing Digital y Protección del Consumidor. Ella nos va a hablar hoy de modelos autorregulatorios y regulatorios internacionales, regionales y nacionales, desafíos de la protección de los grupos vulnerables. Pamela, te escuchamos. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación. Buenas tardes a todos y a todas quienes nos están acompañando aquí. Bueno, como recién comentó la doctora Pérez Bustamante en la presentación, el tema sobre el cual me toca exponer las conclusiones de esta investigación es justamente estos modelos autorregulatorios y regulatorios internacionales, regionales y nacionales, y los desafíos que presentan en la protección de los grupos vulnerables. Previo a comenzar con este desarrollo, es importante mencionar que este proyecto nació con el objeto de investigar y analizar las relaciones entre el marketing y el derecho de ver de información de los consumidores en el mercado actual, en el contexto actual, con el fin de verificar la necesidad o no de adecuación de nuestro régimen intuitivo de consumo. Es por esta razón que nos propusimos justamente estudiar no solo el marco regulatorio de los derechos de los consumidores, sino también las normas que se dicta a sí mismo el sector empresarial con el fin de respetar estos derechos. Concretamente estamos haciendo referencia a los códigos de ética y autorregulación que este sector suele dictar para sí. En este contexto analizamos la normativa vigente, los sistemas legales vigentes en la materia a nivel internacional, regional, nacional, concretamente en el orden local,
las recientes resoluciones de la Secretaría de Comercio vinculadas a la protección del consumidor hipervulnerable y sobre la legitimación, inclusive de los adolescentes, para presentar denuncias o reclamos en materia de consumo. Y por otro lado, como mencionaba recién, los códigos de ética y autorregulación, que nosotros en la investigación tomamos principalmente dos modelos: el Código de Publicidad y Mercadeo de la Cámara de Comercio Internacional y el Código de Ética y Autorregulación Publicitaria del Consejo de Autorregulación Publicitaria aquí en la Argentina. Y la realidad es que estos cuerpos normativos, estos cuerpos autorregulatorios, muchas veces no suelen ser analizados o uno no los tiene en cuenta, y la verdad es que en la investigación nos han sorprendido gratamente, básicamente por lo siguiente: tanto el código de la CCI como del CONAR tienen un nivel de especificidad y de nivel protectorio de los consumidores que verdaderamente inclusive hasta resultan ser más detallados, más específicos que la normativa propia nuestra, ¿no? La normativa interna local, ¿no? Nacional. Concretamente, tanto en ambos códigos encontramos disposiciones vinculadas a la protección de los consumidores respecto del marketing digital y la publicidad digital, temas hoy en día en auge, ¿no? Por la expansión del uso de las redes sociales, de los medios digitales en general. Por otro lado, también estos códigos de autorregulación proponen el respeto de los ordenamientos jurídicos de los estados en materia de consumo. En particular, se hace énfasis y tienen disposiciones estrictamente vinculadas a la protección de grupos hipervulnerables como niños, niñas y adolescentes. Y en cuanto a la publicidad y vinculado al objeto de esta investigación, como es el derecho, deber de información de los consumidores, también interpretan a la publicidad no solamente como una herramienta de comercialización, sino también como un medio de acceso a la información sobre las características de los bienes o servicios que se ofrecen, debiendo estas publicidades tener mayores recaudos cuando están dirigidas a grupos etarios como niños, niñas y adolescentes. Es por brevemente esto que estoy señalando, que consideramos que tanto desde los códigos de ética y autorregulación, como desde los sistemas legales, nacionales, internacionales, regionales, los consumidores contamos con un amplio abanico de normas que nos protegen. Sin embargo, en los hechos nos encontramos con dos grandes desafíos, ¿no? Por un lado, continuamos con la falta de conocimiento e información al consumidor sobre sus derechos, sobre las herramientas con las que cuenta para defenderlos. Lamentablemente, todos sabemos que vivimos en un país con con altos, mejor dicho, índices de pobreza y de deserción escolar, circunstancia que no solamente es estrictamente vinculada a nuestro país, sino que es una realidad que atraviesa a América Latina. Y en este contexto, la educación en materia de consumo, la realidad es que se torna aún más compleja, ¿no? Sin embargo, más allá de la complejidad de nuestra realidad social, ¿no? De esta crisis que hago mención, entendemos que es necesario tomar cartas en el asunto, es necesario empoderar a los consumidores a través de la educación. De la educación me refiero desde niveles iniciales, ¿no? Desde el comienzo de la educación inicial, desde el comienzo de la alfabetización, justamente porque requerimos no solo para el hoy, sino para las generaciones futuras, consumidores informados. Actualmente, como parte de la investigación estuvimos analizando y no contamos hoy en día con proyectos educativos en materia de consumo, y entendemos que esto es una cuenta verdaderamente pendiente que tenemos y que en algún momento vamos a tener que saldar, justamente para lograr lo que decíamos recién, no solo para hoy, sino para el mañana, para las generaciones futuras, estos consumidores informados, educados, empoderados.
este es uno de los principales desafíos que nosotros advertimos y que queremos exponer aquí con ustedes, que surgieron de esta investigación. Y otro desafío sumado, ¿no?, al de la educación, es el de las relaciones de consumo en entornos digitales. Como podrán advertir, ambas cuestiones están estrechamente vinculadas, ¿no? En este nuevo escenario de entornos digitales, del uso de las redes sociales, de Internet, de plataformas online, a nuestro criterio se requieren de nuevas medidas a adoptar por parte de las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Es decir, a los controles presenciales que actualmente se realizan y que también sabemos que existen inspecciones a nivel virtual. Bueno, necesitamos que estas inspecciones, que estos controles se realicen en mayor escala, ¿no? Hoy en día la realidad es que hubo un crecimiento exponencial de la comercialización en entornos digitales, todos lo podemos advertir. En el contexto de pandemia, todos hemos comprado online, de manera digital, hemos utilizado las redes para adquirir algún tipo de producto o servicio, y este crecimiento exponencial al que hacemos referencia también conlleva riesgos, ¿no? El crecimiento exponencial de los riesgos a los que nosotros los consumidores nos exponemos. Por lo cual, entendemos que en este contexto se requiere de una proactividad regulatoria por parte de las autoridades de aplicación en este ámbito de la virtualidad, justamente con el fin de prevenir y proteger colectivamente a los consumidores. Finalmente, como forma de conclusión, ¿no?, de presentación de estas conclusiones sobre este punto, sobre esta temática, a modo de síntesis, queremos dejar planteado con ustedes estos dos grandes desafíos, ¿no?, los que hacía recientemente mención. Consumidores educados, informados, empoderados, y un rol del Estado activo mediante políticas preventivas y de monitoreo de estos entornos digitales para lograr hoy y en futuras generaciones un acceso real al consumo y a un trato digno y equitativo de todos los consumidores. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a vos, Pamela. Ha llegado el momento de cederle la palabra a nuestro próximo expositor, el magíster Francisco Elizondo, quien es abogado de la UBA, graduado en el posgrado de Defensa del Consumidor profundizado en nuestra casa, magíster en Derecho Comercial y de los Negocios con tesina aprobada sobresaliente, convención especial sobre precisamente algo que nos hablaba el doctor Chomer, sanciones civiles disuasivas y la empresa comercial, es decir, daño punitivo en otros términos. Ejerce la profesión liberal y se desempeña como director general de Recursos Humanos de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha sido docente por concurso de elementos de derecho comercial y de sociedades civiles y comerciales. Es coautor del libro Marketing Digital y Protección al Consumidor. Hoy nos va a hablar sobre el control de prácticas y marketing en USA, el rol de la Federal Trade Commission, competencias y actividad judicial. Francisco, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un día especial poder terminar un trabajo que venimos haciendo del 2018, cuando Laura nos convocó. Y en lo particular, bueno, yo fui graduado del posgrado con Laura en 2014, y todo lo que aprendí ahí me sirvió de base para, en 2017, presentar mi tesis de maestría, que bueno, la secretaria del Departamento Económico Empresarial, la doctora Antonelli, fue mi tutora. Participar de un evento dentro del departamento que está a cargo del doctor Chomer es lindo para mí. Yendo puntualmente a la presentación, voy a compartir pantalla, voy a ser breve, porque somos varios expositores y tampoco los quiero aburrir, ¿sí? Bueno, como les decía Laura, voy a hablar del control de prácticas de marketing en Estados Unidos, el rol de la Federal Trade Commission, sus competencias y su actividad judicial.
Inicio la presentación con una frase que surge de un libro publicado en 2016 sobre la Agencia Federal de Comercio, que mencionaba que los negocios son un conducto maravilloso de innovaciones y son el motor del poder americano, pero que de alguna manera esos negocios necesitan de un determinado control para no volverse salvajes y beneficiarse a sí mismos. Entonces, esto de alguna manera viene a reafirmar que la tutela y la protección de los consumidores es algo central para las autoridades de aplicación, tanto en la Unión Europea, como es el caso de la autoridad de aplicación alemana, como en Estados Unidos, y un poco para dejar de lado ese falso dilema que muchas veces sostiene que determinadas actividades regulatorias o determinadas sanciones frente a alguna inconducta de una empresa perjudican a los consumidores porque aumenta los precios y en definitiva lo que nos están mostrando las economías fuertes es que se necesita una autoridad administrativa que trabaje bien, que investigue, y si hay que sancionar a una empresa, es buena esa sanción porque en definitiva lo que hace es evitar distorsiones en el mercado. Nos centramos en el estudio del marketing en Estados Unidos porque es allí posiblemente donde haya un nivel mayor de desarrollo del marketing. Hoy ha llegado a niveles impensados, sobre todo con el comercio electrónico. La Asociación de Marketing Americana es una asociación muy importante que trabaja mucho con las empresas. Ellos desarrollan estrategias de marketing para todo el mundo, entonces están reguladas por la propia Agencia Federal de Comercio. Entonces nos parecía muy importante ver cómo funcionaba en Estados Unidos el esquema de control de prácticas de marketing. Allí rápidamente nos vamos a encontrar con la Agencia Federal de Comercio, creada hace más de 100 años, en 1914, por el Federal Trade Commission Act del 1914. Hoy en día, para los interesados en el derecho comparado estadounidense, lo voy a mencionar a la pasada, pero es interesante, pueden encontrar todas las normas vinculadas con etiquetado de productos, seguridad y demás, en dos cuerpos normativos. El Código de Leyes de Estados Unidos, en el título 15, en la parte de comercio, o en el Código de Regulaciones Federales, en el título 16. En esos dos cuerpos normativos van a encontrar regulación detallada de cada uno de los rubros, inclusive hoy hablamos de garantías, es interesante ver, bueno, cómo está regulado el tema de garantías en Estados Unidos, poder ir al Código al Código de Estados Unidos de Leyes, que es una codificación que hace la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, y es interesante siempre poder ir a ver cuál es la regulación que usa la Agencia Federal de Comercio. Puntualmente mencionarle algunas cuestiones breves. La composición de la agencia son 5 miembros, que duran 7 años en sus mandatos. La organización interna de la Agencia Federal de Comercio tiene 3 oficinas muy importantes. La más conocida, por supuesto, es la Oficina de Defensa de la Competencia. Después está la Oficina de Protección del Consumidor y una oficina de Economía, que lo que hace justamente es estudiar cuáles son los efectos económicos de las decisiones tanto de la Oficina de Defensa de la Competencia y la Oficina de Protección del Consumidor. Lo que persigue la Agencia Federal de Comercio es la protección de los consumidores y la promoción de la defensa de la competencia. La Oficina, puntualmente de Protección del Consumidor, tiene una actividad regulatoria, dicta reglamentos, vela por el cumplimiento de las normas aprobadas por el Congreso y realiza investigaciones sobre prácticas comerciales. Hace planes de educación, elabora informes y hace recomendaciones tanto al Congreso Nacional como a los distintos parlamentos locales. Y algo muy importante es que litiga en el Foro Federal persiguiendo reparaciones monetarias cuando advierte que una empresa tiene alguna práctica disvaliosa, sobre todo vinculada con informaciones falsas, suele iniciar acciones legales en el Foro Federal, litiga en concurrencia con los estados provinciales, y lo que hace justamente es perseguir acuerdos en sede judicial. Algunos aspectos a destacar de la Agencia Federal de Comercio: tiene una actividad administrativa muy importante y una actividad judicial. Tiene un esquema muy simple de denuncias, donde las reciben a través de la página web, tiene legitimación activa justamente para litigar, y es algo muy importante que no lo vemos en Argentina, tiene atribuciones para suscribir acuerdos conciliatorios en el marco de esas causas judiciales. Y lo que se busca es justamente que las empresas demandadas
integran sumas de dinero que luego son reintegradas a los consumidores vía envío de cheques desde la Agencia Federal de Comercio. Es decir, en el marco de la investigación se identifica el colectivo afectado para poder reintegrar esos montos a los consumidores afectados. De alguna manera esto lo que hace es limitar el marketing y establecer una responsabilidad, sobre todo en el campo de los anuncios publicitarios. Y me gustaría mencionarles 3 casos puntuales donde actuó la Agencia Federal. Un caso importante fue la Agencia Federal de Comercio con el Estado de Maine contra una empresa que comercializaba productos para reducir de peso, personas físicas y una agencia de marketing. En el caso puntual, lo que se probó es que no se había acreditado que los beneficios de estos productos para reducir de peso tenían los efectos que manifestaban tener. Y lo interesante del caso, que allí se demandó a la agencia de marketing encargada de desarrollar la estrategia y los anuncios publicitarios, que estos anuncios se presentaban como si fuesen noticias de salud, como un comunicado de salud, y en el propio anuncio había un mensaje que decía que ese anuncio que ese mensaje no se trataba de un anuncio publicitario, sino que era una noticia de salud. En ese caso se llegó a un acuerdo, sumas de dinero fueron transferidas a la Agencia Federal de Comercio, que luego reintegró a consumidores. Un segundo caso es sobre otra demanda judicial que interpuso la Federal Trade Commission contra 2 empresas. Acá se trataba, los grupos afectados eran grupos vulnerables porque lo que se comercializaban eran terapias con células madres para tratar tratamientos muy graves como el mal de Parkinson, la parálisis cerebral, el autismo y la esclerosis múltiple. Eran tratamientos muy caros, y lo que se demostró en el marco de la causa judicial era que no estaba probado científicamente los beneficios de esas terapias con células madres, y lo que terminó culminando en un acuerdo de reintegro de sumas de dineros a los consumidores que habían contratado. Y el último caso que les quiero comentar, para no aburrirlos, es un caso sobre servicios técnicos y de software. Básicamente 2 empresas que trabajaban de común acuerdo. Una empresa ofrecía un servicio de escaneo de software gratuito, que uno accedía directamente, se lo descargaba, era gratis, y cuando uno ejecutaba el archivo sobre la computadora, sobre un dispositivo, siempre el programa informaba que había un virus. Y esa empresa reconectaba con otra empresa que ofrecía un servicio de solución de esos problemas, pero en definitiva siempre cuando uno corría el programa gratuito, surgían que tenía problemas de virus, entonces engañaba, era una forma de engañar para contratar a otra empresa. Digamos, son matices muy finos que así trabajaban estas empresas, y se llegó a un acuerdo económico para reintegrar también sumas de dinero. Y para finalizar, destacar algunas cuestiones. La importancia, un poco lo que decía Pamela, de la actividad de la autoridad administrativa. Es muy importante que esa autoridad sea independiente del gobierno. En el caso de Estados Unidos se demuestra eso, que no es parte del gobierno, los mandatos son superiores a los del Poder Ejecutivo. Hay competencias en el marco de atribuciones de defensa de la competencia y de protección al consumidor, se analiza todo en forma íntegra, y este esquema muy virtuoso de simplificación de denuncias, una actividad de investigación jurisdiccional que permite iniciar juicios para llegar a acuerdos para que esos montos sean reintegrados a los consumidores. Una suerte de ciclo que puede iniciar con una denuncia muy simple, iniciada en una página web, y culminar con un reintegro a un consumidor vía cheque. Algunos estudiosos del marketing en Estados Unidos, y sobre todo de la Federal Trade Commission, insisten en que el rol que ellos tienen de la agencia federal y las regulaciones tienen un impacto global, sobre todo por la globalización y el trabajo de las corporaciones internacionales, que las empresas readecúan su conducta a las normas de la Agencia Federal de Comercio, y eso repercute en todos los países. Y de cara a lo que sigue, lo más complejo que fue creciendo exponencialmente, es el comercio electrónico. El desafío a futuro es un poco seguir viendo el estado de situación, analizarlo, proponer soluciones a futuro, y de alguna manera este trabajo viene a colaborar y a aportar algo a ese espacio de discusión. Eso es todo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Francisco.
Ha llegado el turno ahora de la doctora Noelia Sogos. Ella es abogada de la Facultad de Derecho de la UBA, ejerce la profesión en el ámbito privado en el área de seguros, es diplomada del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, de la OEA, como delegada de protección de datos. Cursa el posgrado de Derecho del Consumidor Profundizado y la carrera de especialización en Derecho Informático de esta alta casa de estudios. Es coautora del libro Marketing Digital y Protección del Consumidor. Noelia nos va a hablar del marketing digital, huellas y perfilamiento del consumidor, prácticas lícitas o perpetuación de sesgo discriminatorio. Vaya tema el que eligió Noelia, te escuchamos. Ahí está, ahí está. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. Ahí estaba teniendo un conflicto con el audio. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Noelia. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, es un gusto compartir este día con todos ustedes y compartir el fruto de nuestro trabajo. Bueno, el eje principal de la investigación en este punto giró en torno a la libertad y a la experiencia personalizada en la que se coloca a las personas que interactúan y se conectan en Internet y que les llega al alcance de la mano con un clic. En el trabajo nosotros observamos, con espíritu crítico, sin perjuicio de reconocer los beneficios y bondades que nos ha brindado el desarrollo tecnológico y el entorno digital, que estamos asistiendo a un fenómeno de constante, creciente flujo de intercambio de datos de las personas. Y que esto podría generar una situación de abusividad y cautividad, y que estas personas no estarían siendo conscientes de esta circunstancia. En el trabajo, desde la perspectiva de la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores y los Usuarios, nos centramos en la publicidad que reciben los navegantes constantemente y en el contenido de los anuncios de las publicidades que reciben. Llegamos a la conclusión entonces de que estos anuncios reflejan las preferencias de los navegantes, es decir, que hay una relación directa con la huella, la estela que dejan los navegantes por su paso en Internet. Es decir, hay una vinculación muy directa con el contenido que comparten en sus redes sociales, con las búsquedas que realizan en Internet, con los lugares a los que hayan ido. Da la sensación de que las publicidades que se acercan a los navegantes, en definitiva, el proveedor tuvo la chance de leerle la mente de alguna forma. Eso nos llamó particularmente la atención y se convirtió en un disparador en nuestro trabajo, por lo que comenzamos a discutir y desentrañar hasta qué punto el navegante entonces podría ser considerado o no un consumidor o un usuario, qué estaba aconteciendo con el deber de información que le corresponde, y también analizamos los conceptos de voluntad y consentimiento. Por otro lado, también tuvimos que definir dos situaciones que se dan casi en simultáneo y que son innegables. Por un lado tenemos al consumidor y usuario que accede a Internet, es decir, propiamente dicho, ¿no? Como un consumidor del acceso a Internet, valga la redundancia. Y por el otro, esta misma persona que accede a Internet y que puede hacerlo no necesariamente con un ánimo de consumo, es decir, puede hacerlo por razones laborales, por razones educativas, por ocio, por entretenimiento, es decir, diversos intereses. Lo que nosotros advertimos y dejamos planteado en el trabajo es que el cibernauta, de esta forma, es colocado en una situación de consumo sin que lo haya querido o lo haya buscado. Porque la publicidad, en la que le ofrecen bienes y servicios, como les mencionaba en un principio, se basa en preferencias del cibernauta, por lo que inevitablemente nosotros llegamos a la conclusión de que tuvo que ser perfilado en su paso por Internet. Pero el interrogante que nos planteamos en el trabajo y que les traigo en esta presentación, que les traemos en esta presentación, es si efectivamente el cibernauta brindó su consentimiento para ello y si estaba consciente de dicha situación. En este punto, también lo que planteamos en el trabajo, es que entramos en una aparente aporía, porque por un lado tenemos a la persona que navega en Internet y busca algo, manifiesta un interés, por decirlo de una manera, y en una interpretación cuasi leonina, desde la perspectiva del proveedor, eso nos daría a entender, o le daría a entender a esa parte, que el cibernauta se expuso voluntariamente y brindó información personal
de forma voluntaria. Esta información, desde el punto de vista del marketing, le da conocimiento, le da know-how, le da poder al proveedor para posicionar bienes y servicios o generar una necesidad. Es decir, si ya tenemos una relación de tipo asimétrica, propia en la relación de consumo por los sujetos que la componen, en este aspecto que nosotros analizamos es todavía más marcado. Lo que nosotros advertimos en el discurso entonces de la lógica de estas prácticas es que se presenta la posibilidad de concretar una adquisición de un bien o un servicio bajo el velo de ofrecer entonces una experiencia personalizada. Hasta acá lo que nosotros podemos ver es que estos comportamientos que se manifiestan implican una intromisión, y que esta intromisión de alguna forma importa una suposición de la voluntad de lo que el usuario querría o pudo querer. Así es que en el trabajo dejamos planteado que estamos en definitiva ante prácticas abusivas en los términos de la LDC, porque se vulnera la libertad de elección en definitiva del usuario consumidor. Es decir, hay un avasallamiento claro del cibernauta, porque cuando decide acceder a Internet, parece que al mismo tiempo estaría dando carta blanca para ser monitoreado. Esto de alguna forma entendemos que revela la vulnerabilidad en la que está colocado el cibernauta en el entorno digital. En esta inteligencia, el navegante entonces es perfilado y es colocado en una situación de consumo. Los límites no parecen tan claros para él. Entonces, entendemos que sí, desde esta perspectiva sí puede ser considerado como un consumidor o un usuario potencial y que por lo tanto se encuentra amparado por el marco protectorio de los derechos de los consumidores y usuarios, tanto a nivel del rango constitucional y de la ley de protección de los derechos y de los consumidores y usuarios. Al mismo tiempo, si tuviéramos que enmarcar en la relación de consumo esta etapa, nosotros la ubicamos en la etapa de tratos previos, la que definimos como tratos previos, donde la contratación puede concretarse o no. Y los posibles problemas que advertimos de darse esa contratación, por un lado, son la ausencia de discernimiento respecto de la exposición al perfilamiento no deseado, la falta de intención y las restricciones de la libertad propias de haber parametrizado las preferencias del consumidor o usuario. Acá, como podemos ver, se da la ausencia del DIL, lo que conocemos como discernimiento, intención y libertad, en los términos del Código Civil y Comercial. Además, llegamos a la conclusión de que toda actividad, entonces, en torno al ofrecimiento de bienes y servicios en estas circunstancias, nos conducen a la necesidad de reforzar con énfasis la privacidad, el consentimiento, la libertad de elección, la información que le es debida entonces al usuario y consumidor, porque advertimos que de cierta forma, al comerciarse masivamente y tener la necesidad de llegar a imponer el mercado, a llegar a exposiciones del mercado mayores, se coloca al consumidor y al usuario en una situación de ser tratado como un objeto y no como un sujeto, ofreciéndole lo que entiende el proveedor, que esto sería de su agrado, de su voluntad, de su querer. Como había dicho antes, se supone un poco la voluntad del consumidor y del usuario en estos términos. Lo que podemos ver también acá es que hay una determinación de patrones de consumo que importan, una intromisión no deseada en el ámbito de la privacidad de las personas. Y este es un ámbito que en definitiva tiene que permanecer ajeno a la relación de consumo. Ahora, además de todas estas preguntas que nos hicimos en el trabajo, y teniendo presente esta obtención de los datos por parte de las personas que navegan en Internet con fines de mercadotecnia, más allá de la reprochabilidad o no de esta conducta, como vinimos viendo, también nos preguntamos si hay un verdadero control sobre esta circunstancia y si estos datos, en definitiva, no pueden ser utilizados con otros fines que desconocemos. En este aspecto, y para marcar la trascendencia del trabajo que venimos haciendo, los invito a leer la noticia que salió en la revista Forbes Argentina el día 20 de noviembre, hace pocos días, sobre perfilamientos que realiza Amazon mediante Alexia y mediante Kindle y sus servicios de videovigilancia. Donde podemos ver que hubo un perfilamiento claro de las preferencias de las personas que consumen los servicios de esta compañía. Por otro lado, si lo pensamos desde la perspectiva del consumo, también podríamos entrar en lo que se denomina la perpetuación de un modelo que podría ser discriminante, porque en definitiva lo que se está teniendo en cuenta
son los datos de las personas, incluyendo, por ejemplo, la geolocalización, y entonces en este proceso la persona atraviesa una fase de etiquetamiento, por lo que cabe preguntarse con qué finalidad, si esa finalidad va a ser lícita, si se está resguardando o no la dignidad humana, y cómo podemos hacer para comprobarlo. Nosotros entendemos que desde la perspectiva de la LDC, esta ley, siendo pionera además, es pionera además de una pauta protectoria que entendemos que acá debe brindársele especial importancia, que es el derecho-deber de información al consumidor y al usuario. Y que tenemos que reforzar una adecuada aplicación de este derecho-deber en los entornos digitales. Al mismo tiempo, también entendemos que este tipo de prácticas son susceptibles de ser analizadas desde el esquema de responsabilidad que prevé la LDC. En relación con todo lo que vine desarrollando hasta acá, y con nuestro trabajo, nosotros también tratamos otras cuestiones, como por ejemplo, el proyecto legislativo que trata la relación respectiva a la incidencia de los influencers o influenciadores en las redes sociales, porque ellos proyectan un modo o estilo de vida, y en esa proyección hacen recomendaciones sobre marcas, bienes y servicios a las personas que navegan en Internet y son colocadas en situación de consumo sin que necesariamente éstas sean conscientes de esa situación. Asimismo, también en el trabajo hicimos referencia a la labor de la Secretaría de Comercio y a la legislación respectiva sobre la ley de botón de arrepentimiento en las contrataciones, la importancia de tener la misma celeridad con la que se realizó la compra para poder dar de baja la misma. Y también tuvimos en cuenta la Ley de Protección de Datos Personales de nuestro país, porque entendemos que la protección de los consumidores en este punto debe ser tratada integralmente. Creemos que esa ley tiene grandes principios que son esenciales para toda esta temática, pero instamos a que sea actualizada para que tenga en cuenta los entornos digitales y el tratamiento de los datos en forma descentralizada, que es una realidad que está ocurriendo hoy en día. Sobre este punto, también tuvimos en cuenta lo que está pasando en Europa con la sanción del Reglamento General de Protección de Datos Personales, que contempla un análisis más profundo del consentimiento y del perfilamiento, entre otras cuestiones actuales y vinculadas. El reglamento tiene más de 170 considerandos e instamos a su lectura porque es altamente rico y tiene mucha casuística. Y allí se prevé generar modelos empresariales desde el diseño, desde el principio de la protección de las personas, desde su privacidad, no solamente desde los consumidores y los usuarios. Para finalizar y concluir con todo lo que vinimos trabajando, como puntos a fortalecer, creemos que debe fomentarse la educación al consumidor y al usuario, también en materia financiera y tecnológica, acá compartiendo lo que había comentado Pamela en un inicio. También tenemos que repensar estas cuestiones integralmente, desde la protección del derecho del consumidor y los usuarios, y la protección de los datos personales, porque hoy en día es inescindible, el marketing está proyectado para trabajar en base a datos, y también, bueno, tener que repensar la sustentabilidad de este modelo de datos que describimos hasta acá. Finalmente, creemos que es importante generar espacios de reflexión para podernos preguntar qué queremos y cómo lo queremos implementar, para evitar caer en situaciones de abusividad, para evitar caer en situaciones como cautivos, y entendemos que esto va a requerir de una labor multidisciplinaria y multisectorial, tanto del área privada como del área pública. Acá destaco también de nuevo lo que manifestaron hasta acá mis compañeros en materia autorregulatoria y la necesidad de un Estado presente para poder evitar las abusividades, dado el carácter transversal de los derechos y garantías que están en juego, como la libertad de elección en este punto. Bueno, les agradezco muchísimo por la atención. Muchas gracias, Noelia, por el aporte. Vamos ahora a la exposición de Lorena González, quien es abogada egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Belgrano, especializada en responsabilidad civil y del Estado. Actualmente cursa el posgrado en Derecho del Consumidor profundizado de esta Casa de Altos Estudios. También se desempeña laboralmente como letrada en la Secretaría de Defensa de los Consumidores y Usuarios, dependiente de la Municipalidad de Vicente López. Es árbitro del Tribunal General de Árbitros del Colegio de Abogados de San Isidro y coautora del libro Marketing Digital y Protección del Consumidor.
Ella nos va a hablar de la repercusión jurisprudencial de los conflictos de consumo vinculados al marketing. Lorena, la palabra es tuya. Buenas tardes a todos. En primer lugar quiero agradecer a la doctora Pérez Bustamante y al doctor Chomer. Yo voy a hablar respecto a la jurisprudencia encontrada dentro del marco de investigación, límites del marketing y derecho a la información. La misma se basó en la jurisprudencia argentina y en el derecho comparado, ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Respecto a la jurisprudencia argentina, podemos decir que la misma es diversa. En general, se ha aplicado el artículo 4, 7 y 8, respectivamente, que hablan de derecho a la información, oferta y publicidad de la Ley de Defensa del Consumidor, y en algunos casos se ha aplicado el artículo 8 bis por prácticas indignas. También la Ley de Lealtad Comercial, actualmente es el decreto 274 del 19, pero antiguamente, en la época de encontrar los fallos, la Ley de Lealtad Comercial se ubicaba, o podemos encontrar en el artículo 5 el derecho a la información, y en el artículo 9 las prácticas ilegales. Después también los distintos fallos que forman parte del trabajo, se han aplicado normas del Código Civil y Comercial de la Nación, el artículo de libertad de contratar, derecho también a la información y a la publicidad y prácticas abusivas. También la legislación específica, como es el caso de la Ley de Medicamentos, el Código Alimentario Argentino y la de etiquetado de mercaderías. Asimismo, las legislaciones locales también. Voy a hablar de algunos casos en detalle, por lo menos de manera sintética, para no aburrirlos y por el tiempo. Así que si puedo compartir, a ver, un minuto. ¿Puedo compartir pantalla ahora? A ver, ahí está. Bueno. Ahí se ve, Lorena. ¿Se ve? Gracias. Sí, sí. Un minuto. Bueno, por ejemplo, en el caso Compañía Argentina de Marketing Directo, la autoridad de aplicación impuso una multa, la que fue confirmada en Cámara. Ahí es el famoso caso de la comercialización de productos Sprayet, las zapatillas con propiedades terapéuticas y de beneficios para la salud. Se aplicó, se violó el artículo 9, como les comentaba, el artículo 9 de la Ley de Lealtad Comercial, porque carecía de fundamentos científicos. Se encontró que carecía de fundamentos científicos, ¿no? Así que, pasamos al otro caso, Unilever, Argentina. También en este caso es el caso de la mayonesa Hellmann's,
que hacía afirmaciones respecto a propiedades saludables que poseía, como el aceite de oliva, queso crema. Bueno, acá en este caso por infracción al Código Alimentario se sancionó, y la autoridad de aplicación sancionó a Unilever, y la Cámara lo confirmó por haber violado el artículo 235 del Código Alimentario, y que este dispone que no se puede hacer comparaciones de productos que no son similares. Bueno. Laboratorio Bagó con Bristol, bueno, es una acción, un pedido de cese de uso de marcas y daños y perjuicios. En esta ocasión es un caso de publicidad comparativa desleal, y el laboratorio Bagó pudo obtener el cese de uso de la marca porque Bristol Myers hacía comparaciones, trataba como el producto, que era un medicamento, que tenía las mismas características y que era presentado de la misma manera, y en realidad se estaba haciendo una publicidad comparativa desleal, porque el blister tenía 21 comprimidos y el otro tenía 15, así que es interesante porque además se dispuso una indemnización. Este caso, Laboratorios Andrómaca, es un caso donde se aplicó daño punitivo porque estaba en juego, se trataba de consumidores vulnerables, del grupo especial de consumidores, y entonces por ese motivo se aplicó, disculpen, se aplicó el daño punitivo, y bueno, se basó también se tuvo en cuenta el artículo 5 de la Convención de Derechos del Niño, y por otro lado el artículo 5 de protección al consumidor, el artículo 5 de la LDC, que habla de la protección al consumidor en temas de salud e integridad física. Herman es, bueno, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, la investigación tuvo varios fallos, pero bueno, elegimos este caso porque es un caso donde llega al Tribunal de Justicia de Europa como un tribunal de consulta prejudicial, para saber bueno, los alcances del Reglamento Europeo 1924 del 06, que es con respecto al etiquetado de productos, haciendo referencia de que tenía condiciones saludables, afirmaban que era bueno para la salud, y entonces es muy interesante porque el tribunal se emitió su opinión en sentido que tiene que ser en sentido
restringido ese tipo de afirmaciones y con sustento también autorizado. Cencosud es, bueno, este no es un fallo, es de una autoridad administrativa. En este año es muy actual. Se trata de robo de datos, Ron Sauer. La Agencia de Acceso a la Información Pública multó al grupo Cencosud, el holding chileno, como fue de público conocimiento, y la multa es menor, la verdad que es menor, pero bueno, lo interesante o lo que trajo este caso es una serie de interrogantes respecto al tema de la seguridad de datos personales y a otra cuestión del deber de notificar a los clientes, llegado el caso de que pasen este tipo de situaciones de robo de datos, y bueno, si sería interesante incluir y actualizar la normativa existente, ¿no?, con respecto a estos temas, a estos puntos. Bueno, las consideraciones finales es, advertimos la conveniencia de actualizar la normativa, teniendo en cuenta las nuevas demandas y la nueva tecnología, ¿no? Y aparte, bueno, una legislación integrada, como hablaron mis compañeros, que tenga como eje el tema del derecho a la información, la publicidad y los datos personales, la importancia de proteger los datos de los consumidores, y también el comportamiento o la actuación de parte del Estado, una actitud proactiva para, como policía de consumo, para proteger y estar al tanto y a la altura de las circunstancias. Bueno, nada más, he sido breve para que tengan tiempo con mis compañeros para finalizar. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lorena, por este panorama jurisprudencial. Te pido si podés dejar de compartir la pantalla. Ahí estamos. Bueno, y ahora me toca compartir con ustedes, a modo de cierre de este breve encuentro de exposición de conclusiones, una exposición sobre las normas de consumo y la autorregulación del marketing, las relaciones entre ellas y los efectos legales de las afectaciones intergeneracionales. Porque si nos faltaba algo, era ver la perspectiva de incidencia colectiva, no solamente en el presente, sino también en su faz intergeneracional. Durante el desarrollo de esta investigación, como estuvimos diciendo, nos sorprendió la profundidad de las previsiones protectoras contenidas en los marcos autorregulatorios, en los distintos segmentos y circunstancias contenidas, que es realmente puntilloso y segmentado, tanto a nivel internacional, es decir, en el Código de Mercadeo Internacional, como a nivel nacional, en el Código de la CONAR. De hecho, hemos dicho que se superan en varios puntos los estándares mismos de la Unión Europea en la regulación a través de las normas autorregulatorias. Y esto nos genera básicamente e inicialmente dos interrogantes. El primero, ¿por qué no se cumplen voluntariamente habiendo sido elaborado por las cámaras que nuclean la actividad?
El segundo interrogante es si la existencia de estas previsiones autorregulatorias protectoras de los consumidores en el marco de la publicidad y el marketing tiene efectos jurídicos vinculantes. El primero de los interrogantes, es decir, el atinente a que por qué no se cumplen, exceden el marco de nuestra actividad. Pero el segundo es de un abordaje insoslayable, y a eso nos vamos a ocupar. Hemos arribado a la conclusión de que más allá del origen en la autorregulación, las prescripciones de los códigos de la CONARC y de la CCI se integran y son fuente de obligaciones contractuales. Se integran a los contratos que las empresas tengan con los usuarios cuando su publicidad remita a miembros de instituciones asociadas a la entidad autorreguladora. De manera análoga a las clásicas condiciones generales de la contratación. Esta vez funcionando como garantías libremente asumidas en respeto de los derechos de los destinatarios de la actividad, es decir, los consumidores actuales o potenciales. Creemos que esta afirmación marca un antes y un después en la comprensión de la integración del sistema de derecho del consumo, porque involucra por primera vez a la autorregulación como fuente de derecho exigible. Y ese era el primer punto que quería destacar de los resultados de esta investigación a nivel jurídico. El segundo tema que quiero comentarles refiere al impacto, como les adelanté, intergeneracional de las modalidades actuales del marketing en los derechos de los consumidores y también en sus hábitos, porque hemos pasado de la era del shopping center, propia del siglo XX, ¿no?, a la era digital. Los shoppings son lugares físicos que concentraron la cultura del consumo y sus expresiones, donde, según explican los sociólogos, las marcas y las etiquetas reemplazaron a los símbolos públicos o religiosos y fueron una muestra de lo que se vendría en el corto tiempo, en un futuro no tan lejano. Tanto en el siglo XX como en el XXI, el marketing ha sido la clave en la competencia para posicionar productos, para la captación de clientela, pero también para la generación de hábitos, para la creación de necesidades inducidas en los consumidores. Apoyado en las comunicaciones y en la tecnología, siempre ha presionado sobre los resortes protegidos por normas imperativas, provocando tensión, sobre todo con el ordenamiento de consumo. ¿Qué es lo diferente entonces? Podemos comenzar diciendo que lo diferente es su contexto de referencia. Recordemos que tanto la incidencia del consumismo en materia ambiental como la educación para el consumo sustentable son aspectos muy pocos tenidos en cuenta tanto a la hora de la planificación del desarrollo como del control de los mercados. La determinación cultural y las implicancias económicas, sociales y ambientales del consumismo debieran ser consideradas en el diseño y la implementación de las políticas de desarrollo y, consecuentemente, de educación para el consumo, donde la información representa el punto inicial. Se ha reconocido la insuficiencia de los sistemas jurídicos tradicionales para hacer efectiva la protección de los consumidores como parte más débil de la relación de consumo, tanto en lo que concierne a la reparación de daños como en la fase preventiva. Nuestro actual Código Civil y Comercial ha tomado nota de lo anterior y ha incorporado la regulación en el mismo sentido de los lineamientos marcados por la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, incorporando las relaciones de consumo y los contratos de consumo al actual código. De manera tal que la información hoy ha dejado de ser una obligación accesoria, como eran los sistemas civilistas clásicos, para pasar a ser una obligación principal. Esto como derivación del artículo 42 de la Constitución y del régimen especial de consumo, y ahora también del nuevo Código Civil y Comercial. La información es hoy un medio de acercarnos a la igualdad, pero sin entenderla como presupuesto, sino como finalidad de la intervención regulatoria. Esta es una precisión que hay que tener muy en cuenta, porque muchas veces se confunde la protección del consumidor con el cumplimiento del deber de información, y ahí se agota la intervención. Cuidado que esto puede tener
ribetes peligrosos a la hora de la efectivización y el resguardo de los derechos. Pero a las conocidas dimensiones individual y colectiva de las afectaciones de los derechos del consumidor, como les decía, debe agregarse en el presente una tercera dimensión, que es la dimensión intergeneracional, como exigencia de su pertenencia a la categoría de derechos de incidencia colectiva y su vinculación a la sustentabilidad. En este sentido nos preguntamos cuál es la perspectiva respecto a las conductas de las generaciones futuras en materia de consumo y ambiente, si en el presente son niños expuestos al marketing agresivo y crecen empujados a un consumo compulsivo. ¿Cuál es su nivel de vulnerabilidad actual? ¿Y cuáles son las repercusiones individuales, sociales, económicas y ambientales que apareja este escenario? Para desentrañar la cuestión debemos analizar el rol de la información, sus alcances y sus límites, tarea que nos propusimos aquí en esta investigación. Erigida como un derecho y un deber constitucional y legal, la afirmamos como el cumplimiento del primer resguardo que aporta el sistema normativo en materia contractual de consumo y también respecto a la educación. Pero hemos concluido también que se encuentran presentes en la actualidad similares tensiones históricas entre mecanismos de venta agresivos y derechos de los consumidores. Las mismas vulnerabilidades otrora advertidas aparecen hoy, como ayer, solo que en el marco preponderante del entorno digital. Una evolución empujada en nuestro medio, no en Europa o en Estados Unidos, pero sí en nuestro medio, por circunstancias ambientales. La declaración del COVID como pandemia que nos dejó a todos encerrados consumiendo electrónicamente con un crecimiento exponencial y una necesidad de adecuación consecuente que no fue paralela. Hemos concluido que los temas surgidos de adecuación normativa remiten a la protección de los derechos personales y personalísimos, en ambos casos atravesados por el derecho y deber de información, pero no exclusivamente agotados en él. La información en este esquema reviste un doble carácter, es derecho y a la vez herramienta que permite ejercer o defender o resguardar otros derechos. Sin embargo, no logra por sí misma revertir la desventajosa asimetría intrínseca de las relaciones de consumo. Y esto vuelve a hacer pie en la necesidad de adaptación del régimen intuitivo para los desafíos que presenta el marketing digital. Las prácticas comerciales agresivas presentan una potencialidad dañosa muy superior en el entorno digital. Esto marca la necesidad de adaptar el régimen regulatorio para la protección de los mismos bienes jurídicos resguardados de siempre, en cuanto al consumidor, la protección de la intimidad, la privacidad, la salud, los intereses económicos, pero con mayor posibilidad de afectación en el presente, como forma de dotar de especificidad y efectividad a nuestras normas. Consideramos que urge la necesidad de regulación de cuestiones como el perfilamiento de datos, que comentaron recién los colegas, el consentimiento libre del consumidor, la prohibición de restricciones a la navegación y el acceso a contenidos, la llamada huella digital, la actividad de los influencers y, claro está, la responsabilidad por daños asociados a las nuevas formas de promoción y colocación de bienes y servicios en el mercado que representa el entorno digital. Dos ejemplos claros: los pro-consumers, esta nueva figura de la economía colaborativa, y los influencers. Las regulaciones sobre comercio electrónico en Argentina actualmente tienen el rango de resolución administrativa y no satisfacen la cobertura del espectro de situaciones que plantea la actualidad en la materia. Estamos muy a la saga regulatoria. Sin perjuicio de ello, es dable destacar, como dijeron los colegas, el botón de arrepentimiento, que es la actualización del derecho a arrepentimiento que teníamos en el artículo 34 de la LDC al entorno digital. Es un instrumento, a nuestro juicio, muy efectivo y muy adecuado. Entre los aspectos analizados también estuvimos hablando de los aspectos vinculados a la experiencia de la navegación, cuyo objetivo por parte de las personas puede remitir a circunstancias distintas al consumo, y que ello no es respetado. La agresividad del marketing toma la forma de invasión a la privacidad y la intimidad en estos casos, expresada en permanentes ofrecimientos perfilados en base a la huella digital.
en todo el entorno concurrido por la persona, sus mails, sus redes sociales, los sitios web, reduciendo la experiencia a una potencial relación de consumo. Incluso dijimos que para el acceso a contenidos, a veces recreativos o informativos, se exige al consumidor su consentimiento para la recopilación y perfilamiento de datos a fines comerciales. Este contexto es, por tales razones, mucho más peligroso que el marketing agresivo tradicional y requiere un abordaje regulatorio específico. Si la experiencia digital nos expone a permanentes relaciones de consumo, aun cuando no lo deseamos, compulsivamente, más allá de la invasión a la privacidad que representa, genera posibles contrataciones basadas en estados de ánimo, lo que se conoce con el nombre de consumo conspicuo o consumismo, y se trata de una modalidad de consumo que no debe promoverse ni por acción ni por omisión, sino por el contrario, debe propenderse a su erradicación como política pública, exigida por la manda constitucional del artículo 41 respecto del desarrollo sustentable, con el horizonte del desarrollo humano como meta del ordenamiento, así como por el artículo 42 en protección de los intereses económicos de los consumidores. El consumismo, que es opuesto a la sustentabilidad, provoca tensiones no solo ambientales, sino también dentro de la propia esfera de la economía doméstica. En Argentina estamos trabajando en una ley que regule de manera adecuada el problema del sobreendeudamiento del consumidor, y la falta de regulación o de límites al marketing digital de las características de las cuales estamos hablando, no es compatible con las necesidades sociales en la materia. Y asimismo existen otras cuestiones requeridas de regulación, las llamadas vallas del idioma, que acentúan o generan barreras en el acceso a la información de distintos sectores de la población. Y me atrevo a decir más, vallas de la tecnología también. El énfasis en el uso del idioma nacional y en la accesibilidad se advierte necesario en resguardo del consentimiento, pero también de la inclusión. Los proyectos de leyes que hay dando vuelta, proyectos de Código de Defensa del Consumidor, lejos están de ocuparse acabadamente de situaciones como las que estamos planteando. Apenas tocan alguna levemente, pero no se habla de, digamos, un tratamiento integral de datos y protección al consumidor a la manera que proponemos acá, o a la manera que proponen las directivas de la Unión Europea, o bien el trabajo de la Federal Trade Commission que estuvimos viendo. A nivel internacional contamos con la experiencia de sociedades que ingresaron en el comercio digital mucho antes que nosotros y que tienen una casuística pormenorizada rica y que va en similar sentido, tanto en Europa como en Estados Unidos. A nuestro modo de ver y como conclusiones, en la materia nos parece que es una experiencia a aprovechar, porque el consumo en el entorno digital tiene características globales, no locales, y en este sentido las normas tienen que ser armónicas por necesidad del propio mercado, de la transparencia, de la competencia y también en beneficio de los consumidores. Adecuar nuestra normativa a la europea, tomar la experiencia de los códigos de autorregulación, nos parece que es una tarea que no es imposible y que es necesaria. También recordamos lo que hablaba Pamela sobre los cambios necesarios en el funcionamiento del mercado y los nuevos perfiles que necesariamente tienen que adoptar las autoridades de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. Hay que digitalizarse por el volumen del comercio que es digital hoy en comparación al volumen presencial. Hay que dar un salto sin abandonar la función presencial de los controles, también incorporar y fuertemente el control digital y sobre todo la interacción entre los distintos organismos dedicados a la materia de datos, de consumidor y de control de mercado en general, de lealtad comercial. Por otra parte, asiduamente el marketing estimula el consumo de los niños, volviendo al tema de las afectaciones intergeneracionales. Niños y adolescentes son bombardeados por ofrecimientos y por marketing que poco hacen generalmente a su desarrollo cognitivo o psicofísico.
desde cereales que supuestamente aportan energía y lo único que aportan es grandes cantidades de azúcar, a muñecas coleccionables sorpresas que lo único que contribuyen es al aumento de desperdicios de plásticos. Solo por mencionar algunos de los productos que son diariamente ofrecidos a los niños. Ni hablar de productos alimenticios que directamente han sido prohibidos por la cantidad de grasas, de azúcar y el poco valor nutricional, y que empujan al consumo por supuestos regalos que contienen. A nivel prospectiva, mientras las empresas sigan teniendo como prioridad los resultados económicos por sobre los derechos de los grupos más vulnerables, como son los niños, y no exista paralelamente una política global para protegerlos de modo eficiente, pensamos que pocos cambios habrán en el marketing y en la publicidad. En este sentido, Bauman, el filósofo, habla de la necesidad de la desmercantilización del impulso moral. Y nosotros desde el derecho coincidimos, creemos que hay que revalorizar la relación entre moral y derecho, que mucha falta nos está haciendo, que visibilizar la problemática es uno de los primeros pasos para contribuir a una sociedad donde haya un equilibrio, un respeto entre el progreso, el crecimiento, el desarrollo y los derechos sociales y los derechos humanos. Hay temas que son de injerencia exclusiva del Estado en cuanto a su promoción, pero que son de deber de cada uno, de impulsar desde nuestros respectivos ámbitos de trabajo. Esto es necesario para la convivencia en el entorno digital, a nuestro modo de ver. Esto no es mera teoría, estamos teniendo casuística que ya nos vuelve a mostrar la relación tensa o desdibujada entre la moral y el derecho. Hace algunos, creo que no llega un año atrás, tuvimos un caso de la publicidad, del marketing, de los ofrecimientos de servicios profesionales, el caso La Noriega, donde una colega penalista ofrecía sus servicios mostrando situaciones reñidas con la ética de una manera agresiva, donde el cumplimiento de los fines de hacerse conocer se hizo evidente, pero también hizo evidente la necesidad de poner un autofreno, o un freno también desde afuera, a estas situaciones. Un caso donde hubo un rechazo social muy importante a esta conducta, que fue desde lo técnico exitosa, se hizo conocida en todo el país, pero desde lo moral muy reprochable. Lo mismo el caso que comentaba Lorena de Cencosud, donde advertido un fraude en el uso de los datos de las tarjetas, en el robo del dato de las tarjetas de la empresa no avisó a los consumidores en toda Latinoamérica, y de esa manera los dejó aún más expuestos de los que estaban a la vulneración de sus datos bancarios. Prácticas como esas requieren, como les decía, repensar la relación entre moral y derecho, volverla a ser vigente, y pensar que esto es muy necesario para que el marketing digital no sea el nuevo canto de las sirenas, sino una herramienta de crecimiento en armonía en un mercado. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Francisco, Pamela, Lorena, Noelia. Muchas gracias a ustedes, porque las conclusiones a las que han arribado sirven para formar opinión y además para una fértil legislación que esperamos en algún momento sea posible. Yo les comentaba antes, al comienzo, cuando estábamos solos todavía con los disertantes,
que mi hijo de 9 años dice muy seguido, yo no puedo saber. Cuando le preguntan algo que es importante, una multiplicación, una división, yo no puedo saber. Como si no supiera multiplicar, como si no supiera trabajar, pero para desembarazarse de la pregunta, dice, yo no puedo saber. El consumidor tampoco puede saber. En realidad el consumidor es el que menos sabe. La obligación del fabricante, del productor, es dar todos los datos del producto fabricado o producido. Es necesario que el consumidor tenga esos datos, porque no solamente es necesario para elegir el producto que se adecua a mis conveniencias, a mis necesidades, sino que es necesario saber todo lo relativo al producto, porque me puede pasar una desgracia si manejo mal ese producto, si lo uso por un objetivo o un destino inadecuado. El claro ejemplo de eso es un automóvil. Si no se dan los datos de los problemas que puede producirse por el mal manejo que el consumidor desconoce, porque maneja un auto normalmente, pero hay cosas que en ciertos autos no se pueden hacer. Si no se lo advierte regularmente en el manual o en el marketing, eso está mal. Y algo relativo a lo que decía Laura al comienzo, en la presentación, el rol del Estado. Ante todo, si quieren hacer preguntas, ya está habilitado el chat, Paola, recibir las preguntas y cerramos con eso. Pero digo, el rol del Estado, qué difícil que es, porque el Estado está sobrepasado, el Estado está agotado, agobiado. La ley dice, por ejemplo, en una de sus reglas, el consumidor litiga gratuitamente. ¿Qué significa eso? Unas cámaras, unos juzgados dicen una cosa, la Corte dice otra, nadie sabe qué es eso. Pero hay un tema importante. Litigar gratuitamente, que está bien, no significa que no se paguen costas. Porque si hay peritos o si hay un vencido, ese tiene que pagar las costas. O los peritos tienen que trabajar gratis. Entonces, todo es un gran problema. Todo es un embrollo difícil, una madeja entretejida, difícil de desenredar. Pero el Estado tiene que tener presencia, con los fiscales, con un cuerpo especial de peritos, no lo sé. Hoy falta. Hoy la protección al consumidor no es total. El consumidor agobiado también por problemas personales y económicos se tiene que defender y eso no es gratuito porque tiene que pagar costas. O sea que la ley quedó en el aire porque al final pagan costas. Entonces digo, tenemos que adecuarnos a la realidad cotidiana, a la realidad que vino pospandemia, a la realidad y dificultades que presenta la producción y fabricación de productos que a veces no son sincerados por los productores. Pero no quiero agradecer y no quiero extenderme, quiero agradecer profundamente a Laura, que fue la directora de esta investigación. Preguntaban por allí, si no me equivoco, Paola, preguntaban si hay alguna publicación al respecto. Intentaremos hacerla. No sé si ya hay algo en curso, Laura. ¿Hay alguna publicación en curso? Laura. Perdón, pensé que le hablabas a Paola. ¿Hay alguna publicación en curso de la investigación? Sí, estamos esperando que salga el libro en el cual se convirtió esta investigación. Esta investigación terminó en teoría en el 2010, pero no terminó nunca, porque el devenir de los acontecimientos pandémicos obligó al Estado a acelerar el proceso tanto de sanción de conductas, el caso con Cencosud que comentamos, el caso La Noriega, un montón de casos, el caso de una plataforma que no lo mencionamos, el caso OnLegal, también, que era engañoso desde todo punto de vista. Todo esto fue empujando a que, aunque sea chapuceramente, empezaran a salir resoluciones de hipervulnerabilidad, de acceso de los menores a los reclamos por cuestiones de internet, de bajadas de programas, de cosas, y así que no terminó nunca, y terminó en un libro que está a la espera de
de salida, y mientras tanto se le siguen sumando casuísticas y normativas. Pero como Así que, corolario bueno, de todo va a haber una publicación. va a haber una aplicación que se llama Marketing Digital y Protección al Consumidor por Editorial Astrea, Muy bien. que está ¿Alguna pregunta? saliendo, en teoría, en estos días tendría que estar saliendo. Cuando salga lo anunciamos por el departamento y hacemos marketing. Hacemos marketing digital. Paola, ¿alguna pregunta? No, nada más.